Bueno, alumnos, vamos a continuar entonces con el trabajo práctico de circuitos eléctricos y redes. Bueno, vamos a ir viendo dónde podemos encontrar esta información que le estoy pidiendo de repaso de la guía de trabajo práctico número 1. Entonces, habíamos resuelto lo que era ley de Ohm, resistencia serie, resistencia paralelo, circuito mixto, y bueno, y cálculo de caída de tensión. Ahora seguimos con lo que ya vamos a hacer, que es el análisis por leyes de Kirchhoff de un circuito, ¿sí? Para eso, lo primero que definimos es qué es una malla, qué es un nodo y qué es una rama. ¿Está? Bueno, para eso vamos a copiar un circuito y vamos a ir viéndolo ahí a ver qué es cada una de esas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué era una malla? Una malla era todo circuito cerrado, ¿sí? O sea, todo circuito cerrado dentro del circuito que nosotros tenemos. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos este circuito, por ejemplo, una malla es todo circuito cerrado. ¿Ya está? Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es ver dónde hay un circuito cerrado. Entonces, por ejemplo, si lo analizamos, vamos a poner esto así en rojo. Acá vamos a encontrar un circuito cerrado, o sea que los elementos de la fuente de 200 voltios y las resistencias de 25, 10 y 15 ohm me estarían formando un circuito cerrado. Por lo tanto, esto sería una malla. Otra malla sería la formada por los elementos resistivos de 10 ohm y la fuente de 80 voltios. O sea que en este sentido, acá también tengo otra malla. ¿Sí? Y si se dan cuenta, fíjense que si yo saco el elemento de 10 ohm que tengo acá en el medio, formo alrededor de todo esto, sin esa resistencia, otra tercera malla. ¿Está? O sea que en este circuito, por ejemplo, tengo 3 mallas conformadas dentro de este circuito que nosotros vemos formadas de esta forma. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la definición de una malla es todo circuito cerrado. ¿Verdad? Entonces, al ser un circuito cerrado, puede circular corriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una rama? Una rama se define como una línea de circuito que contiene elementos. Es una línea de circuito, o sea que si es una línea, tiene un principio y un final. No es un circuito cerrado. ¿Ya estamos? Entonces, si es una rama, una línea de circuito, acá yo voy a tener todo esto como una rama, o sea, esta parte que tengo acá. Después voy a tener, eso sería una rama. Otra rama va a ser la conformada por los elementos que están de este lado, ¿sí? O sea que sería 10 ohm y 80 voltios, sería otra rama. Y una tercera rama sería la que está solamente acá en el medio. ¿Sí? O sea que ahí yo tendría mis 3 ramas. ¿Está? O sea que estas 3 líneas de circuito que yo tengo conteniendo elementos me estarían formando lo que se denomina una rama del circuito. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es un nodo? Un nodo es la unión o la intersección de 3 o más ramas. ¿Sí? Si prestamos atención, es el punto en el cual siempre hay una bifurcación de alguna corriente. ¿Sí? Recién vimos que justamente este circuito tiene 3 ramas. Entonces, ¿dónde se unen esas 3 ramas? Y van a ver que son estos puntos que tengo acá. O sea que yo tengo en este circuito, tengo este nodo, porque tengo 1, 2 y 3 ramas unidas a ese punto, y este otro punto que sería también otro nodo del circuito. ¿Estamos? Eso sería la definición de qué es una malla, qué es un nodo y qué es una rama. Ustedes lo pueden escribir así de las definiciones que dimos aquí y bueno, ejemplificar en cada caso, en cualquier circuito, qué es cada uno de los puntos. Van a ver que en los circuitos en los ejercicios que continúan, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar la cantidad de mallas, nodos y ramas que hay. ¿Ya está? Muy bien.
Primera y segunda ley de Kirchhoff, ¿a qué se refiere? Y para eso vamos a valernos de la bibliografía. Yo para algo le pasé la bibliografía, ¿sí? Así que vamos a ver en qué punto dice eso. Entonces van a ver que en la página, si vemos en la página 9 del archivo, sería página 4, si seguimos el índice, 9 del PDF, 4 del libro, vamos a ver que están las leyes de Kirchhoff. Entonces, recuerden que las leyes de Kirchhoff son dos. La primera se refiere a los nodos y la segunda se refiere a las mallas. ¿Está? Por eso vimos previamente que era una malla y que era un nodo. La primera ya la vimos la clase pasada, que se refiere a que la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Esa? O sea, que van a ver acá la suma de las intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma de las intensidades que salen. Si considero positivas las que llegan y negativas a las que salen, esta ley establece que la suma de las intensidades que concurren en un nodo es 0. ¿Está? Dicho de cualquiera de las dos formas es lo mismo, porque si yo digo que la suma de todas las corrientes en un nodo es igual a 0, y después digo que las que entran son positivas y las que salen son negativas, estoy diciendo que la suma de todas las corrientes que ingresan es igual a la suma de todas las corrientes que salen. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas estoy diciendo exactamente la misma definición. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar eso. Las corrientes que ingresan al nodo del circuito son positivas y las que salen son negativas. Es una consideración que se hace. En otros libros puede ser que aparezca diferente. Pero es una consideración que uno hace en función de que lo único que va a variar va a ser el sentido de la corriente. Ahora bien, ¿cómo sabemos el sentido nosotros de la corriente de forma anticipada? No hay forma de saberlo. Nosotros podemos estimar que la corriente, debido a que la fuente es de mayor valor de este lado, puede llegar a circular en el sentido de esa fuente. Pero no lo sabemos hasta que realicemos el cálculo. Imaginemos que planteamos todas las ecuaciones del nodo y de mallas, y cuando realizamos el cálculo me da que la corriente me da un valor negativo. ¿Está mal todo el cálculo que hice? No, no está mal todo el cálculo que hice. Lo único que me va a indicar ese signo negativo es que la corriente, el sentido de la corriente que yo elegí es opuesto al verdadero. ¿Está? Lo único que tengo que hacer es modificar el sentido de la corriente, pero de ninguna manera ese sentido me va a modificar el valor que tiene la corriente que calcule. ¿Está? Vamos a suponer que me dio menos 5 amperes y 2. Lo único que tengo que hacer es cambiar el sentido de I2, pero si realizo el cálculo nuevamente me va a volver a dar 5 amperes, pero en este caso positivo debido a que ya modifiqué el sentido de la corriente. ¿Ya está? Espero que haya quedado claro eso. Igualmente el sentido es arbitrario al comienzo del cálculo. Ustedes le asignan un sentido que ustedes quieran y se hace el cálculo. Y después en función de eso veremos si hace falta cambiar algún sentido o no. ¿Ya está? Entonces, hagamos eso, planteemos la primera ecuación, si bien ya lo hicimos, en el punto anterior, vamos a volver a plantearlo acá. Entonces, vamos a imaginar que yo tengo una I1 en este sentido, una I2 en este sentido, y una I3 que está yendo, vamos a ponerle que va hacia abajo, ¿sí? ¿Está? Entonces, a esta que está acá, la vamos a llamar I1, a esta la vamos a llamar I2, y a esta que está aquí abajo la vamos a llamar I3. Entonces, la ley de Kirchhoff me dice que las corrientes que ingresan son positivas y las que salen negativas, así que acá la positiva va a ser I1. Y las otras dos van a ser corrientes negativas. Y toda esa suma algebraica es igual a 0. Entonces me va a quedar I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Eso si analizo el nodo, y vamos a poner un nombre a ese nodo, vamos a suponer que ese es el nodo A. ¿Está? Entonces en el nodo A me da eso, suponiendo que este que está acá es el nodo A. Y si ahora analizo el nodo B, ¿qué va a pasar?
Verifiquemos a ver qué nos cambia. Entonces, en el nodo B, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que I1, si yo sigo, está saliendo el nodo. I2, I3, perdón, está ingresando, y la I2, si yo sigo, también está ingresando. O sea que en este caso, en el nodo B, me va a quedar menos I1, perdón, vamos a tirar un poquito esto, entonces me sigue igual ahí, más I2 más I3, igual a 0. ¿Está? Entonces la que me va a quedar negativo va a ser I1 y las positivas van a ser I2 e I3. ¿Sí? Bien. Fíjense que en el ejercicio que ustedes tienen, en la guía, tienen que ejemplificar cada una de ellas. Ejemplificar es eso, dar un ejemplo de cómo analizamos, según las leyes de Kirchhoff, un circuito. Entonces ustedes agarran un circuito y plantean eso, tal cual como estuvimos haciendo recién. ¿Ya está? Bien. Y presten atención también que en el punto 8 también dice aplique las leyes de Kirchhoff en todas las mallas y en todos los nodos. ¿Sí? Entonces, en los circuitos del punto anterior, que son estos dos. Entonces, fíjense que en este circuito tienen 2 nodos y en este circuito tienen 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Sí? Pero en este circuito hay 3 ramas y en este circuito hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. Fíjense lo siguiente en consideración a las ramas. Las ramas me va a determinar la cantidad de corrientes que hay en el circuito. Las corrientes van a circular siempre por las ramas. ¿Estamos? Entonces, por eso acá tenemos I1, I2 e I3. Acá, al tener 6 ramas diferentes, vamos a tener 6 corrientes. Entonces, ustedes le asignan el sentido que quieran a esas corrientes. ¿Sí? Y analizan, obviamente, cada uno de los nodos para poder hallar la primera ley de Kirchhoff en cada uno de ellos. ¿Estamos? Bien, hagamos lo siguiente. Vamos a analizar ahora la segunda ley de Kirchhoff. Y bueno, después ya sería cuestión de que ustedes avancen en función de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos con la segunda ley? Vayamos a la definición. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff me indica que la suma de las tensiones aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. ¿Sí? Fíjense acá dice, en un circuito cerrado malla, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices aplicadas o subidas de tensión es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en todos los elementos pasivos. Recordemos lo siguiente, ¿qué me indicaba la ley de Ohm? Que al circular corriente por un elemento resistivo se producía una caída de tensión. Esa tensión era igual a I por R. ¿Sí? Eso me decía la ley de Ohm. Entonces, cada vez que circula corriente por un elemento resistivo, sobre ese elemento resistivo se produce una caída de tensión. Entonces, todas esas caídas de tensión tienen que ser sí o sí igual a la suma de todas las subidas de tensión o a todas las fuerzas electromotrices o fuentes que hay en ese circuito. ¿Estamos? Dice suma algebraica porque cuando hablamos de suma algebraica estamos hablando de suma o resta, dependiendo el signo que tenga ese elemento. ¿Sí? Entonces, y toda esa suma algebraica es igual a 0 también. O sea, toda la suma de las fuerzas de tensión, de caídas de tensión, más todas las fuerzas electromotrices me va a dar igual a 0. Para eso tenemos que asignarle un sentido para poder darle un signo a esas caídas de tensión. ¿Estamos? Y eso es lo que por ahí va a costar un poquito más que se entienda, pero presten atención, si ustedes lo hacen así paso por paso como yo se lo voy a mostrar, lo más probable es que lo puedan realizar de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta a mi grafiquito, vamos a borrar todo. Bien, tenemos nuestro circuito. ¿Sí? Voy a separar a este circuito. Perdón, vamos a recortar, copiarlo. Vamos a moverlo esto por acá. Y vamos a copiarlo de vuelta. Y vamos a hacer lo mismo en
2 mallas. Recordemos que este circuito tiene 3 mallas, ¿eh? Una malla era acá, otra malla era acá y otra alrededor. ¿Está? Recordemos eso. Nosotros vamos a analizar una malla, pero quiero que se entienda bien el signo, por lo tanto yo lo voy a hacer en 2 mallas al sistema de signos. ¿Sí? Bien, nosotros dijimos que I1 circula en este sentido. Vamos a hacerlo más finito esto, porque si no, así. I1 circula así, I2 circula así, e I3 estaba circulando hacia abajo. Así. ¿Me está? Entonces, vamos a hacer, lo primero que hacemos es colocar los signos como corresponden. ¿Está? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, las fuentes de alimentación no hace falta mucho análisis. El signo más corto me indica el negativo, el más largo el positivo. Entonces, ya la tensión acá es negativa y positiva. Ahora, al circular esta corriente I1, vamos a poner esta I1 porque esta I1 también acá está circulando así, ¿se ve? Es la misma que está acá, esta sigue siendo I1, ¿sí? Yo la coloco acá para que se vea nada más de cómo va a andar en ese elemento. ¿Está? Ahora, yo tengo I1 circulando por la resistencia de 15 ohm y por la resistencia de 25 ohm. Eso me va a provocar sobre esa resistencia una caída de tensión. Esa caída de tensión, ¿cómo es? Es opuesta a la circulación de corriente. Por lo tanto, es positiva por donde ingresa la corriente a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es positiva de este lado y negativa de este lado. ¿Sí? O sea, la caída de tensión es positiva por donde ingresa la corriente a la resistencia. Entonces, a esa caída de tensión yo le voy a llamar B. Y acá si ustedes le colocan un valor a la resistencia, le pueden poner BR1, por ejemplo. Vamos a suponer que esa es R1. ¿Estamos? Entonces, esa BR1 es positiva acá y negativa acá porque acá sale la corriente. Entonces, el mismo criterio vamos a colocar a todas las caídas de tensiones que siguen. ¿Sí? Entonces, de este lado, ¿por dónde ingresa la corriente? Justamente por ese lado. Entonces va a ser positivo ahí y negativo de este lado. Ahora, esta caída de tensión, ¿cómo va a ser en este extremo? Va a ser positiva porque está ingresando por ese lado y negativa de este lado porque sale por aquí. Y la única que me está faltando es la que tengo aquí abajo, que es positiva acá porque está ingresando por ahí y negativa acá abajo porque sale por ese extremo. ¿Está? A esta la llamé BR1, así que a esta que está acá arriba vamos a llamarla BR2. A esta que tengo acá vamos a llamarla BR3. Y esta vamos a suponer que es R4. ¿Está? Muy bien. Ahora, esto ya tenemos todas las tensiones con su signo. Entonces, para que sea un poco más cómodo, vamos a dejar, o sea, voy a borrar esto. Y ahora que eso ya está completo, vamos a copiarlo así como está. Y vamos, perdón. Epa. Vamos a dejarlo como estaba. Así. Ahí. Voy a seleccionar esto. Y vamos a copiarlo. Y vamos a pegar eso. De vuelta. Y vamos a dejar solamente una malla. ¿Sí? Entonces vamos a sacar toda esta malla. Y vamos a dejar solamente la malla que vamos a analizar. Recuerden que esto, al tener 3 mallas, ustedes van a tener que analizar la segunda ley de Kirchhoff en las 3 mallas que tienen, ¿sí? Si lo quieren hacer así como yo lo estoy haciendo, lo pueden hacer, le va a salir mucho más fácil. Obviamente que va a ser más laborioso porque tienen que volver a dibujar cada uno de los circuitos. Entonces, ¿cómo analizo esto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo analice en sentido horario que lo analice en sentido antihorario. No importa en qué sentido ustedes lo analicen.
¿Está? Siempre y cuando ocupen el mismo criterio para todas las mallas. Es decir, si ustedes analizan esta malla en sentido horario, todas las mallas de este circuito tienen que estar analizadas en sentido horario. ¿Por qué? ¿En qué me va a modificar? Fíjense que si yo voy en sentido horario, a esta fuente la atravieso de negativo a positivo, a esta caída de tensión de positivo a negativo, de positivo a negativo y de positivo a negativo. Sin embargo, si voy todo en sentido antihorario, va a ser el sentido completamente diferente. Entonces, a esta la voy a atravesar de negativo a positivo, de negativo a positivo, de negativo a positivo y de positivo a negativo. ¿Ya estamos? Yo el criterio que tomo siempre y que les digo a todos mis alumnos es considérenlo en sentido horario a todo. ¿Ya estamos? Después, donde arranquemos, tampoco interesa. ¿Sí? Entonces, yo normalmente empiezo por la fuente. ¿Sí? Entonces, tengo, ¿cómo atravieso la fuente? Atravieso negativo a positivo. Entonces, tengo positivo, ¿qué valor? 200 voltios. Si yo atravieso de negativo a positivo, el signo que va a llevar esa fuente o esa caída de tensión va a ser el último que atravesé, el último signo que atravesé. Entonces, si yo atravieso de negativo a positivo, esa tensión es positiva. ¿Ya está? Después sigo analizando, sigo caminando, y me encuentro con la tensión sobre R2. Esa tensión la atravieso de positivo a negativo. Entonces, esa va a ser una caída de tensión, va a estar con el signo menos y va a ser menos BR2. ¿Sí? Seguimos. Llegué hasta acá, voy, ahora me encontré con BR4. Esa tensión la atravieso de positivo a negativo. O sea que va a ser de vuelta una caída de tensión, BR4 negativo. Y tengo que llegar al mismo punto porque es un circuito cerrado, así que ahora me atravieso con R1, que produce una caída de tensión de positivo a negativo, por lo que esa caída de tensión también va a ser negativa. Ya llegué a la fuente, efectivamente así es. Entonces toda esa sumatoria es igual a 0. ¿Está? Y esa es la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff en una malla. Entonces ustedes deberían hacer eso con todas las mallas que tienen cada uno de los circuitos. ¿Cómo calculo BR1? ¿Cómo calculo BR2? ¿BR4? Ley de Ohm. ¿Está? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la tensión sobre una resistencia es igual a I por R. ¿Qué corriente atraviesa R2? R2 es atravesada por la corriente I1. ¿Y cuál es la resistencia? R2. Entonces, es la tensión sobre R2 es igual a I1 por R2. La tensión sobre R, a ver, con nos falta BR4. ¿Qué corriente circula por BR4? Habíamos dicho que esa era la corriente I3. Entonces, I3 por R4. Y la R1 era, o sea, si yo tengo la caída de tensión sobre R1, es igual a, de vuelta, R1 está acá abajo, entonces vuelve a ser I1. Entonces es igual a I1 por R1. ¿Está? Entonces la ecuación completa es reemplazar en BR2 por I1 por R2. En BR4, I3 por R4 y en BR1, I1 por R1. De esa forma estaría completa la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff en esta malla que yo tengo acá. ¿Estamos? Bueno, yo creo que con esto ustedes ya van a poder avanzar bastante. Igualmente vamos a... Eso sería la parte práctica. Fíjense, volvemos al trabajo práctico 1. Tienen que hacer malla, nodo y rama, ejemplificar las leyes de Kirchhoff, plantear las leyes de Kirchhoff. Y en los siguientes circuitos, cantidad de mallas, nodos y ramas, que ya lo vimos. Y en los circuitos del punto anterior, aplicar las leyes de Kirchhoff en cada uno de los nodos y mallas presentes. ¿Ya estamos? Después, en el punto 4, en el punto 9, perdón, me pide la potencia que hallé en el ejercicio 4. Y bueno, ahí la única es bastante sencillo, por ahí, para el que no se dio cuenta, ahora va a decir, ah, era eso nada más. Y sí, era eso nada más. Recordemos que la ley de Joule me establece que
el valor de la potencia. A ver, vamos a poner otra cosa acá, entonces vamos a escribir. La ley de Joule me indica que el valor de la potencia de P es igual a I al cuadrado por R. ¿Sí? Y recuerden ustedes que en el punto 4 calculamos por la ley de Ohm la corriente que circula por cada una de las resistencias. Entonces, si yo ya tengo el valor de la corriente que circula por R1, la potencia que disipa R1 es igual a ese valor de corriente al cuadrado por el valor de R1. ¿Está? En los circuitos en paralelo pueden aplicar la otra ecuación de potencia, que me dice que es B al cuadrado dividido R. ¿Sí? Esa es otra ecuación de potencia. Entonces, y la otra ecuación de potencia, P también es igual a B por I. Epa, bastante feo salió eso. B por I. Ahí está un poquito mejor. ¿Está? Entonces, cualquiera de las tres ecuaciones ustedes lo pueden aplicar en el punto 4. Calculamos tensión y corriente sobre cada resistencia. Así que ustedes ven cuál de estas dos ecuaciones les conviene usar, I cuadrado por R o B cuadrado sobre R, y calculan el valor de la potencia. Es eso nada más, no hay otro secreto ni nada ahí. Ahora, fíjense, para avanzar ya para lo que es la clase siguiente vamos a resolver las dudas que tengan sobre lo que charlamos recién, y ya vamos a arrancar con lo que es método de mallas. ¿Ya está? Y fíjense que en el punto 10 dice que se denomina malla linealmente independiente y que grafiquen corrientes reales y corrientes de rama. Después dice cuántas mallas independientes se pueden formar en un circuito ramificado. ¿De qué depende la cantidad de corrientes de malla de un circuito? Esas preguntas, desde la pregunta número 10 hasta el punto número 14, la pueden sacar de la bibliografía. Fíjense que vamos de vuelta acá al libro. Fíjense que, a ver, vamos al índice. Entonces van a ver que hay un punto en el que dice método de mallas. Análisis del circuito por el método de mallas. Número 99. En ese punto que dice método de resolución de corriente de malla, elección de malla, número mínimo de mallas independientes, ahí en esas hojas explica desde el punto 10 al 14, entonces la idea es que le peguen una lectura a ese material y que puedan resolver esas inquietudes que les consulto ahí. ¿Estamos? Bueno, creo que eso es todo por esta clase, así que bueno, tienen bastante que resolver, resuélvanlo, después cuando lo quieran hacer todos juntos se va a complicar, y seguramente en el examen les va a ir un poquito mal, así que les aconsejo que no se atrasen, que vayan a la par, porque de lo contrario después les va a costar mucho más. Que tengan un buen fin de semana y bueno, espero que puedan resolver los trabajos hasta el punto número 14, que es lo que charlamos recién.